en un punto crucial, el punto de inicio del mensaje del ministerio público de Jesús en cuanto al desarrollo de la predicación del reino. El Jesucristo, el Señor, iba a estar predicando ahora acerca del reino del Señor. Y vamos a leer en el versículo 14 y versículo 15 para posicionarnos allí y empezar a comenzar con esta exposición. Dice así la Escritura, versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Necesitamos entender primero este concepto de acuerdo al término, el término griego evangelion, que se translitera al castellano como evangelio. Nosotros lo vamos a ver allí en las Escrituras. El evangelio, una palabra que hemos cansado de oír, es un término que es más que un buen augurio, es más que una buena noticia. Se trata de un pregón proclamado por un heraldo del rey, de victoria, de paz, de esperanza, de libertad, de salvación. Llega el mensajero, o sea, era así como más o menos en el contexto en que está pensando aquí el Señor cuando inspiró esta palabra. Llegaba el mensajero con las novedades del frente de batalla o bien con las noticias que el rey quería informar al pueblo. Ese pueblo allí aguardando expectativas esperanzadoras, entonces desarrollaba el evangelión, su mensaje de buenas nuevas. Así que estos hombres que oficiaban de heraldos se distribuían hacia los 4 puntos cardinales del reino. Es decir, que hasta los confines del reino recorrían todas las comarcas, las aldeas y poblados para que el evangelión, el evangelio, llegue a todos los súbditos de ese rey, aquellos ciudadanos del reino. Así que este contexto que nosotros vemos no está tomado a la ligera, sino que justamente lo vemos que es el mismo Jesucristo que tomó la palabra. Él tomó la palabra en el versículo que acabamos de leer, el versículo 15, pero que el mismo Marcos la tomó en su primer versículo, cuando dijo principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Recuerden el versículo 1. Y nosotros entendemos acá, estamos viendo de hecho, que esta palabra evangelio fue nombrada 76 veces como sustantivo, y el primero en usarla en las Escrituras fue nada más y nada menos que Marcos en ese versículo 1. Y eso fue porque el primer evangelio inspirado en escribir y en circular por las iglesias fue este. Aunque en el orden de las Escrituras vemos que Mateo es el primero que está allí compaginado en la Biblia. Sin embargo, fue en el año 55 en ser escrito y en circular por las iglesias. Así que vale mencionar esto porque entender el término no es simplemente un detalle de color, no es una nota de color, sino que tiene que ver con el entendimiento justamente del propósito por el cual el Señor Jesús lo quiere usar, porque cuando escuchaban la palabra evangelio, ellos entendían de que se trataba del heraldo del rey. Era un heraldo el encargado de anunciar las buenas noticias de parte del rey. De modo que entonces podemos entender de que es Jesús, el enviado de Dios, que venía a anunciar el evangelio. Ahora bien, en el versículo 14, como empezamos, tenemos que entender primero que aquí hay como un inicio del ministerio de la palabra, de la predicación de Jesucristo, al término del ministerio
de el Juan el Bautista, aquel que había bautizado a Jesús en el Jordán, como los vimos en los versículos anteriores. Y notamos esto, que es interesante ver, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Evangelio de Marcos, es como que da terminado el ministerio de Juan para dar recién inicio al ministerio de Jesús, aunque nosotros vemos en los otros evangelios que es como que de alguna manera se va atenuando el ministerio de Juan en la medida que va creciendo el ministerio público de Jesús. De hecho, le preguntan a Juan, diciéndole que aquel que había sido bautizado hace más discípulos y bautiza más que él. Y él le dijo, bueno, es necesario que yo merme para que él se engrandezca. Pero aquí en Juan da por terminado el ministerio de Juan porque empieza diciendo, y cuando él fue encarcelado, cuando Juan fue encarcelado es cuando Jesús llegó a Galilea para predicar. De modo que aquí da por sentado el motivo, el propósito, el tiempo por el cual fue encarcelado Juan. No lo explica aquí Marcos. Lo da como por sabido, que sus destinatarios conocerían los detalles ya porque habían sido quizás informados de manera oral, porque como decimos, no había un evangelio anterior a este, que ellos podían leer las historias del ministerio de Juan el Bautista, de Juan, sino que había sido transmitido oralmente, y a estas personas en particular se les había transmitido, ya que no eran quizás personas contemporáneas a Jesús, o por lo menos no eran de ese contexto, porque este evangelio fue escrito para extranjeros. El evangelio de Marcos es dirigido justamente al hombre gentil, al extranjero, al hombre práctico, al romano, a aquellas personas que tenían quizás una cultura de tradiciones diferentes que los hebreos. No así el evangelio de Mateo. Así que tenemos acá un detalle importante, porque cuando este evangelio, cuando este ministerio de Juan el Bautista concluye, porque sabemos que una vez que Juan es encarcelado, ya no sale más de esa situación. Él es ejecutado posteriormente, es decapitado. Pero sin embargo, es ahí cuando el Señor comienza a predicar el evangelio de Dios en la ciudad de Galilea. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué en Galilea? ¿Por qué entonces Jesús comienza en Galilea? ¿Por qué no se va directamente a Jerusalén? ¿Por qué no se va allí a donde está el mundo religioso, aquellos que estaban en eminencia del liderazgo religioso en un sistema teocrático como era Israel? En el corazón donde estaba el templo, allí donde estaba todo el mundo, donde se reunían para hacer las ofrendas, los rituales religiosos de los judíos. ¿Por qué no comenzó Jesús allí? ¿Por qué en Galilea? Un lugar tan extraño, tan lejano y tan poco vistoso para la gran mayoría de los israelitas. Porque piensen un momento, Galilea no era una ciudad muy pintoresca en el sentido de religiosidad, sino todo lo contrario. Pero nosotros notamos que esa ciudad, Galilea, había sido la elegida por Dios para que la luz de la verdad comience a brillar en ese lugar. Lo podemos ver ahí en Isaías capítulo 9, verso 1-2. Y es interesante esto porque aquí vamos a notar un principio muy importante que debemos observar. Isaías capítulo 9, en los primeros versículos 1 y 2, dice la Escritura, miren cómo dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en tiempos que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar. De aquel lado del Jordán
en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Es interesante, ¿no? Muy interesante cómo el profeta Isaías ya había anunciado dónde comenzaría el destello de gloria en Israel, en Galilea. Mateo lo va a decir en el capítulo 4. Allí va a dar alguna descripción acerca de este mismo texto, porque va a decir, mire cómo lo va a decir, vamos a leerlo, porque me parece relevante ver cómo lo describe Mateo en el capítulo 4, versículo 16. Dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Entonces, ¿cuáles son las características de Galilea? ¿Acaso era una ciudad oscura? Bueno, no necesariamente desde el sentido de luminosidad natural, no era que estaba abajo, le daba la sombra de algunos montes o algo así, sino más bien que era un lugar oscuro en el sentido espiritual. Si nosotros examinamos a Galilea del siglo I, era considerada una región sombría, una región marginal en el sentido sociológico, político y religioso. Era una provincia con gran influencia grecorromana, había mucha afluencia de paganos, porque si usted ve en el mapa, en el norte de Israel, Galilea estaba circundado por Fenicia, por este lado, por las ciudades de Decápolis, las ciudades griegas por el otro. Habían perdido quizás un poco el espíritu religioso de Israel, y eran bastantes los ciudadanos autóctonos de Galilea, eran unas personas más bien rústicas, personas más bien de poca instrucción, eran muy desprolijos a la hora de guardar los rituales de la ley y las costumbres talmúdicas de los rabinos, no eran muy, de alguna manera, muy ocupados de ese asunto. Sin embargo, en esas ciudades habían sinagogas, porque también era estratégico para los rabinos y para los fariseos para ser prosélitos, es decir, para judaizar a aquellos ciudadanos que venían con otras costumbres. Ellos estaban muy interesados en que otras personas se conviertan al judaísmo. Buscaban prosélitos, buscaban judaizar a los extranjeros. Y Galilea era un lugar específico para eso, era clave para eso. Así que Galilea era la ciudad escogida para ser iluminada. Entonces yo creo, y esta es una opinión personal, que el Señor Jesús, Dios mismo, vio a ese lugar y a ese punto específicamente en la historia donde Él debía comenzar su ministerio. Había sido profetizado y ahora se estaba cumpliendo ese detalle profético. Quiero decir una cosa, ¿no? Piensen una cosa. Jesús no fue al centro del mundo religioso. Jesús empezó desde lo más lejano, desde los límites de la región, al norte, en Galilea. Sepan que Jerusalén estaba al sur, y para llegar a Jerusalén, si uno ve el mapa, tenía que pasar por toda esa región, pasar por Samaria incluso, para llegar al territorio de Judea y donde estaba Jerusalén. Así que él empieza por las afueras. ¿Qué te da a entender esto? ¿Cuál era la estrategia del Señor? Bien, yo creo, y esto es personal, quizás no tengo pero puedo argumentar, ¿no? Yo pienso esto, yo pienso de que justamente por ese afluir gentil y por ese movimiento de intención espiritual, de ese lugar estratégico para poder llevar el Evangelio, era
clave para Jesús. Y era clave, era un lugar estratégico. Fíjense en la forma en que Jesús comienza su ministerio desde Galilea hacia Jerusalén. Como Marcos lo va describiendo. Marcos ve, por ejemplo, que lo divide en tres episodios en cuanto al ministerio activo, dinámico de Jesús, que comienza en Galilea y después en el camino hacia, por último, Jerusalén. O sea, Galilea, el camino, Jerusalén. Allí se desarrolla todo el ministerio de Jesús. No hay otra forma, no es que fue a Roma. Jesús se quedó en su lugar. Él fue a los suyos. Él dijo, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Él no había ido a los gentiles aún, pero sin embargo sabía que los gentiles tenían que recibir el mensaje. Pero de manera indirecta comienza por Galilea. Es decir, que en su mente había una fuerza centrípeta, es decir, desde afuera hacia adentro, hacia Jerusalén, hacia el templo, hacia la cruz, hacia el corazón mismo del judaísmo. Ese era su trabajo ministerial. Si ustedes observan cómo iba recorriendo él los lugares, los montes, los valles, las zonas rurales, las zonas marítimas, mejor aldeas de pescadores, él se va acercando durante ese trayecto hacia el centro, se va acercando de una manera quizás tomando una fuerza popular centrípeta, es decir, desde afuera hacia adentro. Y cuando él cumple su propósito, muere en la cruz, resucita, él envía a sus discípulos de la manera opuesta. Es decir, desde el centro hacia afuera, de una manera centrífuga. Fíjense, en Hechos capítulo 1, verso 8, él le va a decir a sus discípulos, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Sean mis testigos, y me seréis testigos cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, el centro, en toda Judea, los alrededores, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ven cómo es el proceso? El proceso misionero de la iglesia es desde adentro hacia afuera. Pero el ministerio mesiánico, Cristo mismo, el Rey, comienza desde afuera hacia adentro. Recuerden la entrada triunfal, recuerden el proceso. Si ustedes observan, van a ver el camino, el trabajo de Jesucristo fue hacia Jerusalén. Y el camino luego de los apóstoles fue desde Jerusalén hacia los países extranjeros, expandiéndose hacia los gentiles y hasta lo último de la tierra. Es interesante, a mí me gusta esa estrategia, la veo fascinante. Porque él va a decir que hasta que sea predicado este evangelio, hasta lo último de la tierra, llegará entonces el tiempo definitivo. Así que en eso estamos nosotros. Estamos yendo hacia los confines de la tierra, hasta que todos puedan escuchar el mensaje del evangelio, ¿no? Bien, el mensaje de Jesús. Quiero hablar acerca de esto, ¿no? El contenido del mensaje de Jesús. Fíjense en el versículo de Marcos, capítulo 15 de Marcos. Marcos 15. Allí vamos a ver el contenido del mensaje de Jesús. Dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado y el llamado, arrepentíos y creed en el evangelio. Pueden notar entonces cuáles los puntos divisorios de su sermón. El tiempo se ha cumplido. El kairos de Dios llegó a su tiempo oportuno. El mensaje es el cumplimiento de las profecías que anunció Isaías. Fíjense en Isaías
Si usted ve el Nuevo Testamento, es el profeta que más intervenciones o citas tiene a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Isaías, sí. Fíjense en el capítulo 40, del 1 al 9, Isaías 40, del 1 al 9. Hoy ya estuvimos por allí viendo el capítulo 9, ¿no? Pero miren, Isaías del 1 al 9, primero leemos el versículo, no vamos a leer del 1 al 9, pero leamos los primeros versículos del 1 y después el 9. Miren lo que dice. Esta es una profecía que recae sobre Juan el Bautista. Dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo ya se ha cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de vuestro Dios. Y el versículo 9 dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Y ahí mismo en el siguiente capítulo, en el 41, Isaías va a decir en el versículo 27, yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sión, y a Jerusalén daré un mensajero de alegres nuevas. ¿Entienden esto? De alegres nuevas. Un mensajero que les iba a predicar el Evangelio, las buenas noticias. Un mensajero, un heraldo, iba a dar Dios para que prediquen las buenas noticias, las buenas nuevas. Y más adelante, en el 52, capítulo 52, verso 7, oh, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Es el mensaje que estaba predicando Jesucristo. Por lo tanto, él estaba mostrando que las profecías 700 años dadas al pueblo por medio del profeta Isaías, ahora se estaban convergiendo en un solo hombre, en uno que estaba predicando este mensaje. El reino de Dios se ha acercado, el tiempo se ha cumplido. Crean y arrepiéntanse, crean en el Evangelio. De modo que acá tenemos el impacto que comenzó a generar Jesucristo en el corazón de aquellos que estaban observando en primera instancia a este personaje desconocido que surge de golpe, irrumpe en sus historias y se presenta con este mensaje. ¿Y por qué es importante esto? Justamente porque había un pacto davídico, había un pacto sempiterno, como lo relata 2 de Samuel en el capítulo 7-16, que habla acerca del pacto que Dios hizo con David, de que iba a darle un heredero al trono y que ese trono iba a ser eterno. Por lo tanto, la tradición judía en su mentalidad, en sus enseñanzas, estaba basada en estos profetas, como Isaías 9, 6 al 7. A ver si lo vemos. Isaías, ya que estamos en Isaías, y habíamos visto el capítulo 9, en el versículo del 6 al 7, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará
nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándole en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿De quién se trata? ¿De quién se trata este hombre? ¿No será el cumplimiento de esta profecía? Pensarían, supongo. ¿No será este el que vino a restaurar? Porque los rabinos en todas las sinagogas, siglos tras siglos, años tras años, Shabbat tras Shabbat, se escuchaban a los rabinos predicar en las sinagogas. El Mesías vendrá, el hijo de David, de Belén de Judá, como profetizó también Miqueas 5:2. Iba a nacer en Belén, aquel que iba a ser el guiador de Israel, que nacería en Belén, pero su existencia dataría desde el tiempo de la eternidad. Léalo después, Miqueas capítulo 5, versículo 2. ¿No será este, se preguntarían o enseñarían, aquel que vino a recuperar y traer la salvación para el pueblo? ¿No era este de lo que nos hablaron siempre los maestros, los pastores de Israel? Porque de repente aparece uno en Galilea que cumple todos los requisitos diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Se preguntarían, ¿no es este el Cristo? Ellos tenían la esperanza colocada en esa venida. Ellos estaban viviendo aflicción, momentos de tiniebla, de mucho dolor, de mucha angustia. Ellos eran sometidos por fuerzas extranjeras, violentas. No tenían escapatoria, pagaban altos impuestos. Ellos esperaban un vencedor, a un rey victorioso que restablezca el cetro de David, que se sienta en el trono para reinar por siempre, para que unifique al pueblo, para que la luz resplandezca en esa nación. Ellos estaban esperando al Mesías. Ese Mesías, evidentemente, iba a ser el mismo ungido de Dios, el hombre enviado de Dios, pero como hijo de Dios, con la esencia de Dios, con la naturaleza divina, según los profetas. ¿Y qué pasó? Apareció uno con este mensaje. El tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Y el otro punto que tenía en su mensaje era un llamado al arrepentimiento, a creer. Un llamado al arrepentimiento y a creer. Tiene dos aspectos ese llamado. Si usted nota el mensaje de la predicación, es un llamado externo. Un llamado externo es la proclamación universal del Evangelio. Es una invitación pública y audible a todas las personas para arrepentirse y creer en Jesucristo, ofrecida mediante la predicación de la palabra. Es un llamado general, a todos por igual, pero que puede ser rechazado, a diferencia del llamado interno. Un llamado que viene desde el mismo deseo de Dios a un corazón que necesita escuchar ese llamado, que no es un llamado audible, es un llamado transformador, el llamado interno. El llamado interno de Dios nos provoca profunda convicción de pecado, nos guía al arrepentimiento y nos da la fuerza para obedecerlo. Es un llamado subjetivo, es espiritual, producido por el mismo Espíritu Santo en el corazón del creyente. Es una invitación eficaz y personal a la salvación y al servicio. Despierta el deseo de seguir a Cristo y cumplir su propósito. Y ese propósito tiene que ver con el diseño de Dios para cada uno que es llamado. Y además es un llamado irresistible y transformador. Nosotros escuchamos hoy ese
esa palabra que dice que a Dios le pareció bien salvar a los hombres por la locura de la predicación, el llamado externo, pero ahí se activa allí algo en el corazón de los hombres para actuar, para responder a ese llamado, pero no de todos los hombres. El llamado externo se puede resistir, pero el llamado interno es irresistible. La fe viene por el oír, dice, ¿no? Romanos capítulo 10, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero después sigue diciendo, ¿pero quién ha creído en nuestro anuncio? Como diciendo, no todos los que escuchen la palabra de Dios van a reaccionar, pero hay quienes van a reaccionar. Nosotros predicamos la palabra, sabiendo incluso de que no todos van a aceptar este anuncio, pero hay algunos corazones dispuestos, preparados de antemano, escogidos desde lo eterno para actuar, para reaccionar. Fíjense, según Pablo lo va a decir así, en 2 de Tesalonicenses 1:8 dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, no conocieron a Dios, pero cuando escucharon el evangelio no lo obedecieron. ¿Qué le espera a esas personas? Es una condena en llama de fuego para dar retribución a estos desobedientes del evangelio. Entonces tenemos que entender que desde Noé hasta Juan el Bautista, e incluso el último y definitivo de los profetas, que era Juan el Bautista, y Cristo mismo llegado allí, todos predicaron el evangelio, todos predicaron el llamado al arrepentimiento, a la fe y a la obediencia. Y a la obediencia a este mensaje. No obedecen al evangelio los incrédulos, pero los creyentes son impulsados a vivir el evangelio, a experimentar el evangelio, a disfrutar, a crecer, a desarrollar el evangelio en sus propias vidas. No se puede tener una fe salvadora si no hay un verdadero arrepentimiento. Santiago 2:17 dice que la fe sin obras es muerta, es decir, no hay una fe genuina si no hay una reacción, que se alinea a esa fe que uno entiende que tiene. No se puede tener fe salvadora sin arrepentimiento, pero tampoco se puede tener un verdadero arrepentimiento sin fruto de obediencia. Uno no puede tener un verdadero arrepentimiento. Hay un arrepentimiento que es verdadero. En Mateo 3, cuando escuchamos la predicación de Juan el Bautista, es un llamado a esos a arrepentirse. Fíjense en lo que dice. Al ver, en el capítulo 3, versículo 7 de Mateo, dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿qué nos enseñó a huir de la ira venidera? El juicio de Dios, ¿verdad? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos aún de estas piedras, Abraham aún de estas piedras. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Es decir, si hay un verdadero arrepentimiento, hay una evidencia externa de ese arrepentimiento. Hacer obras dignas de arrepentimiento implica eso. Cuando nosotros abandonamos nuestros pecados y hacemos lo que era contrario a eso. Abandonamos nuestro pecado porque el llamado interno está trabajando en nuestros corazones. Y el apóstol Pablo va a insistir con este tema en su defensa al rey Agripa cuando él es cuestionado. Él está siendo apresado y él apela al César y en Hechos capítulo 26, verso 20, les decía, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco, en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepientan y se conviertan a Dios
haciendo obras dignas de arrepentimiento. Es decir, el verdadero arrepentimiento, la verdadera fe, opera cambios genuinos, internos, cambios internos. Si nosotros escuchamos el Evangelio, reaccionamos al Evangelio, creemos, consideramos nuestra realidad, nuestra vida frente a las buenas nuevas y abrazamos la fe en Cristo, pero nos desembarazamos de esas viejas prácticas que nos condenaban y que nos sometían a la oscuridad de las tinieblas allí, donde realmente no podíamos nosotros más que vernos a nosotros mismos como los reyes, pero ahora un rey estaba siendo anunciado en nuestros corazones y ese rey es el que iba a tener que reinar si es que realmente yo le he creído al mensaje del Evangelio. El arrepentimiento producido por el llamado interno a menudo se traduce como esa palabra que muchas veces han escuchado por ahí, metanoia, es una palabra griega que significa cambio de mente, cambio de corazón, cambio de dirección. Significa literalmente un cambio de mente que resulta en un cambio de dirección que está pensado de alguna manera. Una persona empieza a entender que necesita ya no vivir según su propia voluntad, sino ponerse de acuerdo con Dios. Literalmente quiere decir eso. Reconozco que soy pecador, reconozco cómo Dios mira el pecado y yo lo miro como Dios mira el pecado. Es decir, me pongo de acuerdo con Dios y camino alineado a esa voluntad que ahora toma posesión de mi vida. Renuncio a mi voluntad para hacer la voluntad del que me está llamando desde el corazón. Eso es metanoia, es la transformación total que implica reconocer que el pecado me ha sometido, me ha dañado, me ha esclavizado y ahora yo necesito esa libertad y Dios me muestra la libertad en el Evangelio. Y uno siente un dolor sincero de molestia cada vez que uno es tentado y muchas veces vuelve a esa costumbre o a una práctica que a Dios no le agrada, que no glorifica su nombre, y entonces empieza esa angustia, ¿no? Ese mal sabor, así como lo dice en 2 Corintios capítulo 7, verso 10, que dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, del cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay un verdadero arrepentimiento que produce salvación, que me lleva a la obediencia, a despojarme, pero hay un falso arrepentimiento, ese remordimiento de decir, me agarraron, me descubrieron, ¿por qué hice esto? Si lo hubiera hecho, si no lo hubiera hecho. Ese es otro tema, eso produce muerte, pero cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay un cambio de mentalidad, y uno cuando tropieza y vuelve atrás, vuelve a Cristo abrazando desesperadamente, implorando perdón. Necesito, Señor, restaurar mi vida. He fallado, no tengo paz. Pero cuando vos disfrutás el pecado, es porque el arrepentimiento no está funcionando en tu corazón, no opera en tu vida, no opera en tu vida. No ha habido transformación. Escuchaste el Evangelio, razonaste el Evangelio, te pusiste de acuerdo intelectualmente con los condimentos del Evangelio, pero realmente el llamado no fue de parte de Dios, sino viste tu conveniencia quizás. Pero el verdadero arrepentimiento produce transformación, y ese es el llamado de Dios que viene de la predicación. Pero ¿qué pasa? Esa predicación en la cual vino Jesús a promover, Jesucristo, que empezó a predicar, el tiempo se ha acercado, se ha cumplido, el reino se ha acercado. Todos esperaban eso.
Estaban todos esperando, habían escuchado sermones y sermones de ese cumplimiento y ahora frente a ellos el tiempo se estaba cumpliendo. Sin embargo, Isaías 53 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Se está refiriendo al mismo Jesús, porque después sigue diciendo, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Fue desechado. Un mensaje y mensajero, porque el mensaje es el mensajero. El mensaje del Evangelio es Jesucristo. Es Jesucristo mismo. Su vida, su obra, sus promesas, su poder. Toda la esencia es lo que veían ellos allí en Galilea, el mensaje. Este no será el que estamos esperando. Vamos a ver, vamos a seguirle, a ver qué hace, a ver qué dice, a ver si hay señales. Sin embargo, escuchaban el llamado del Evangelio, pero era un llamado externo. Dice la Escritura en Juan, a los suyos fue, mas los suyos no le recibieron. Capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, es decir, a los que escucharon el llamado interno, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nótese entonces que el llamado del Evangelio trae vida en algunos, pero trae muerte en otros. Para algunos, la noticia más esperada y necesitada, y la abrazan con fe, se arrepienten de sus pecados y caminan en obediencia, en pos del Señor Jesucristo. Pero sin embargo, en otros es ignorada, es despreciada, pasa desapercibida. ¿Por qué no pasa en todos? ¿Por qué despreciaron a Jesucristo con tantas señales, con tantos cumplimientos proféticos en su vida, con su mensaje tan profundo y tan simple, entendible a todos? ¿Por qué lo desecharon? Yo creo que porque Dios veló su entendimiento en ese tiempo para que el mensaje pueda alcanzarnos a nosotros. Yo creo esto, ¿no? De modo que este mensaje a nosotros nos debería entonces abrir el corazón y el deseo. Porque ¿qué aprendemos de este capítulo y de estos versículos? Que nos invita a reconocer que el tiempo de Dios ahora es ahora y que nos llama a un cambio de mentalidad, al arrepentimiento y a confiar en estas buenas noticias, a creer en el Evangelio. Aplicarlo diariamente implica vivir con urgencia espiritual, priorizando el reino de Dios sobre las preocupaciones materiales y compartidas. Quizás hoy nosotros entendamos que hay tantas cosas que pasan alrededor nuestro, tantos intereses, tantos datos, tanta información, tantos valores, que a veces nos empiezan a traer confusiones. Empezamos a perder de vista el propósito. Empezamos a olvidarnos de lo que hizo el Señor por nosotros, del anuncio del Evangelio en nosotros, y nos empezamos a disociar. Y volvemos para atrás. Da la sensación eso. Y a veces nos empezamos a preocupar. Señor, pero yo te seguía hace un tiempo y ahora estoy con otros intereses, con otras motivaciones. Señor, quiero volverme a ti. Quiero volverme a ti porque tengo miedo de realmente
no haber entendido el Evangelio, necesito escucharlo de nuevo, necesito orar, necesito leer la palabra. Eso, cuando pasa eso, es porque realmente el llamado está trabajando en tu corazón. El llamado supremo. El llamado supremo es este, de tener una vida realmente entregada al Señor. Arrepentimiento diario necesitamos, ese cambio de mente, reconocer diariamente las actitudes, cómo nos estamos comportando, estar observándonos si realmente estamos caminando en pos del Evangelio. Pensamientos y acciones que nos alejan a Dios y decidir conscientemente cambiar de esas actitudes y encaminarnos a esa dirección. Porque el arrepentimiento realmente no es ese dolor, no hay que arrepentirse de arrepentirse, como decía el texto, sino realmente este arrepentimiento, este cambio de mente que ahora tenemos, cambio de relaciones, cambio de valores, cambio de estructuras, de visualizar el mundo, de percibir el mundo externamente. Ahora nosotros lo vemos distinto. Ahora las cosas que antes veíamos con cierto brillo ahora son opacas y las cosas que eran ocultas ahora nos deslumbra, se destellan, vemos la gloria del Señor, vemos la obra, la mano de Dios trabajando en nuestras vidas. ¿Eso está funcionando en mi corazón, en el tuyo? ¿Te preguntás eso? Mirá tu tiempo, mirá cómo utilizas, cómo hablas, qué haces lo primero que al comenzar la mañana, en qué afanes estás metido. Toma tu tiempo y ora al Señor. Empieza tu día con esa preocupación de estar buscando a Dios. Un tiempo. Después haces tus cosas, pero las haces con la mentalidad ya definida. Por lo tanto, creer y confiar en el Evangelio ante la ansiedad o las incertidumbres es recordar que el reino de Dios está aquí. Y confiar en que Dios tiene el control. Tiene esperanzas. Te da seguridad y te da propósito. Priorizar el reino sobre el afán es buscar primero el propósito de Dios, su justicia, su amor, su paz, antes que las ambiciones personales y materiales. Pero también es importante, cuando estamos viviendo en fe, en obediencia, en arrepentimiento, ese deseo y esa pasión de compartir las buenas nuevas, actuar como portadores de esperanza en estos entornos difíciles que muchas veces nos toca toparnos, transmitiendo el mensaje de libertad y salvación que Jesús ofrece a todo aquel que en humilde arrepentimiento cree y obedece al Evangelio. Y quiero terminar con una oración, sí, pero también con una pregunta que debemos tener presente y rehacernos permanentemente. ¿Crees que el tiempo se ha cumplido en tu vida, que ha llegado el Señor a reinar tu corazón? ¿Creemos eso? ¿Vivimos en arrepentimiento y fe, en obediencia al Señor? Porque a veces creemos que estas cosas están disociadas, pero la gracia de Dios es la que nos da la fe, nos da el poder de arrepentirnos y transforma nuestra voluntad a las buenas obras que fueron hechas de antemano, según dice Efesios capítulo 2, 8, 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto es un don de Dios, no por obras. Somos hechuras suyas, creados para toda buena obra que Él preparó de antemano para que anduviésemos por ella. Está todo hecho, Dios ha sido generoso con nosotros. Simplemente tenemos que conocer su palabra, orar en función de nuestras vidas para dedicárselas al Señor y vivir el Evangelio. El Señor está llamando corazones al arrepentimiento y a la fe. Escuchémoslo con el corazón. La fe viene por el oír y el oír con fe.
esta palabra. Oremos, oremos al Señor. Padre, Dios de gracia y de poder, estamos aquí hoy reunidos porque, Señor, Dios, tú nos has convocado y nosotros hemos creído, Señor, que, Señor, tú nos has venido a rescatar. Señor, sabemos que tú no has venido a condenar el mundo, sino a salvarlo, pero que tus palabras condenarán el mundo en los tiempos postreros. Y estamos en esos tiempos y escuchando tu palabra. Esta palabra trae salvación para los que creen, pero, Señor, es una horrenda expectación de juicio para aquellos que la rechazan. Señor, Dios mío, cuando nosotros hablemos a otro acerca de las virtudes de creer en ti, Señor, no nos olvidemos que nosotros estábamos en esa situación y alguien un día nos habló, porque, Señor, nosotros hemos escuchado el Evangelio con oídos, pero lo hemos escuchado y aceptado con el corazón. Le damos gracias, Dios, en el nombre de nuestro Señor Salvador, Jesucristo. Amén. Vamos a escuchar una canción.